Hola, ¿cómo va todo? En esta situación muy extraña vamos a explicar literatura a través de una pantalla. Yo ya les había mostrado un video de YouTube, no sé hasta dónde fue claro o no, hicieron un trabajo, hay algunos conceptos que están muy confundidos, entonces voy a tratar de aclararlos lo más rápidamente posible. El trabajo que van a tener que hacer en esta oportunidad es, a partir de un esquema conceptual, ustedes van a tener que escribir un texto de manual, un texto explicativo donde ustedes expliquen qué es la literatura. Entonces, como ustedes vieron eh, en el texto que estudiaron, la definición de la literatura es muy compleja. ¿Por qué? Porque parte, en este caso en la explicación la quiere partir de que el diccionario dice que es algo hecho con palabras bellas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo bello y para quién? ¿O para qué sociedad? ¿O para qué momento histórico y cultural de esa sociedad algo parecía bello? Eh, Algo que hoy para nosotros es lo más común, en otra sociedad sería algo horripilante o aberrante hablar de determinados temas que en esa sociedad estaban prohibidos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que como el concepto de literatura está relacionado a la belleza, y el concepto de belleza es muy relativo porque tiene que ver con algunos sí, con algunos no, lo que a mí me gusta, a otro no le gusta. Entonces, dice, la definición de literatura también va a ser relativo, ¿sí? Para empezar, eh, para hablar de literatura, siempre estamos hablando de ficción, ¿sí? ¿Qué es la ficción? La ficción es la construcción de una realidad que le sirve para contar esa historia, ¿sí? Eh, si nosotros hablamos del realismo, nos damos cuenta que esa realidad es muy parecida a la nuestra. Pero, en cambio, si nosotros vemos una película de ciencia ficción o una película de eh, una película maravillosa, El Señor de los Anillos, una película de ciencia ficción donde hay extraterrestres o situaciones que no pasan en la vida cotidiana, nos es más fácil entender que eso es ficción. Pero la literatura siempre implica ficción. Una de las preguntas decía, ¿cuál es la relación entre literatura y ficción? Que siempre la literatura implica ficción. Siempre lo que estoy contando es algo que ha creado un autor para contar esa historia. ¿Cuál es la capacidad que tiene que tener? Es la verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? Es que esa historia que me está contando en un libro donde yo veo autos que vuelan, o leo sobre autos que vuelan, o sobre máquinas del futuro, o sobre una situación que le puede pasar a cualquier persona, tiene que crear la verosimilitud. Esa historia tiene que ser creíble para que yo pueda entenderla. La función que tiene la literatura a lo largo de la historia en las diferentes historias que se fueron contando. Bueno, por ejemplo, habla de Madame Bovary, donde era una mujer que tenía una vida muy desdichada y leía para escapar de esa realidad, ¿no? O por ejemplo, otro de los ejemplos que da es Martín Fierro, ¿sí? Martín Fierro es un gaucho que pasa por muchísimas penurias y necesita contarlas. ¿Cómo la cuenta? Bueno, a través de la payada, que era la manera que tenían eh, de, de expresar los gauchos, ¿sí? Es lo que se llama la poesía improvisada. Habla también de la función poética. ¿Qué quiere decir? La función poética es cómo lo digo, ¿sí? La función referencial, como en un manual o en un noticiero, es qué digo. Lo que importa es lo que digo. ¿Cómo? Sí, tiene que ser claro, creíble, formal. Pero la literatura lo que importa es cómo lo digo. Por eso a veces la poesía, cada uno va a tener una interpretación distinta, ¿sí? Porque lo que importa es construir arte con esas palabras, ¿sí? Cuando hablamos de la función lingüística en la literatura es crear arte. El lenguaje literario es plurisignificativo,
tiene capacidad de crear su propia realidad, y ahí es cuando estamos hablando de la ficción y la verosimilitud de esa historia que está creando. Tiene una entidad lingüística propia, ¿sí? Porque le voy a hacer el mismo chiste pavo que hago todos los años. Ustedes no llegan a la casa y dicen, oh madre, qué bello ha sido la mañana en la escuela, la luz atravesaba la ventana. No, ustedes dicen, hola, ¿qué comemos? Entonces, tiene un lenguaje propio que crea arte en lo que digo, ¿sí? Y es connotativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para las diferentes personas va a tener diferentes significados. Dice que puede construir una nueva versión de la realidad porque es de acuerdo con lo que cada uno interpreta. Bueno, dice decidir qué es la literatura, es un producto que se hace por medio de las palabras, tiene una función estética. El concepto de belleza, como ya dijimos, es variable y va a estar determinado por la época, por los grupos sociales y por la cultura. ¿Qué es el canon literario? El canon literario es esto que le viene a dar una entidad. Siempre tiene que haber algo que reglamente el manejo del hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la sociedad tenemos leyes. ¿Por qué no cruzo el semáforo en rojo? ¿Porque soy bueno? No, porque si no me hacen una multa. Entonces, tienen que haber cosas que muchas cosas la gente la hace por su buena voluntad, pues dice, bueno, freno en rojo porque voy a dejar pasar a la gente. Y otro dice, bueno, freno porque me hacen una multa. Entonces, depende de las dos cosas. Entonces, hay una cuestión en qué es la literatura, porque muchos dicen, yo escribo literatura. Lo que yo hago es literatura, ¿no? Por ejemplo, no sé, Bucay o Coelho escriben algo más relacionado con el autoayuda y ellos dicen lo que escribo es literatura, y todo lo que es la comunidad literaria o académica dice eso no es literatura, eso es una porquería, ¿no? Entonces vienen un poco a reglamentar pero ¿hasta dónde yo puedo decir que eso también es literatura o no es literatura? Por eso tenemos esto de la definición ambigua, relativa. Entonces, lo que tiene el canon literario, una característica, es la inestabilidad. ¿Por qué? Porque también lo que en una sociedad la academia o lo académico no indicaba como literatura, después sí va a ser considerado literatura. Habla, por ejemplo, de la Celestina, ¿no? Que en su momento era una aberración lo que contaba cosas oscuras de esa sociedad que obviamente siempre pasaron, pero no había que decirlas. Entonces, Fernando de Rojas dice, en el epílogo de su libro, dice, yo escribo este libro para que la gente sepa lo que no tiene que hacer. Bueno, la gente sabe lo que no tiene que hacer, él las escribe porque eran muy jugosas, saber las cosas ocultas que pasaban en esa sociedad, ¿no? La Celestina enganchaba parejas no legales, digamos, ¿no? O sea, eran amantes, ese tipo de parejas creaba ella, y bueno, y hacía otro tipo de cosas que no correspondían. Entonces, nosotros vamos a estar en el grupo de los que estudiamos la literatura, analizamos la literatura, ¿sí? Entonces, acá aparece el último paso que ustedes tenían, que era la clasificación de obras literarias. ¿Para qué existe la clasificación de obras literarias? Bueno, porque la literatura es infinita, es inmensa. Entonces se buscó una manera para clasificarla. ¿Para qué la queremos clasificar? Bueno, a nosotros que somos los estudiosos de la literatura nos va a servir para tener reglas a la hora de estudiar y saber qué es lo que vamos a estudiar. Para el escritor literario le va a servir para saber qué va a escribir, qué propósitos tiene cuando va a escribir y qué es lo que va a escribir, cómo va a hacerlo, cuáles van a ser esas reglas, ¿no? Si escribo un cuento o si escribo una novela, cuáles son los pasos. Yo como lector también
al lector también le va a servir. Yo como lector me propongo diferentes cosas para leer y no voy a leer de igual manera una novela, ¿sí? Porque digo, bueno, la novela la voy a leer, voy a tomarme mucho tiempo, voy a ir leyendo por capítulos, puedo dejar un capítulo y empezar después, pero por ejemplo si yo leo un cuento lo tengo que leer y terminar, porque está escrito con esa finalidad, para que tenga ese impacto en el que lee. Entonces, los géneros literarios se dividen en tres: narrativo, lírico y dramático, ¿sí? El género narrativo son los cuentos, las novelas, se escribe en prosa, también, como les digo, tiene diferentes finalidades de acuerdo a uno o a otro, como lo leo y como lo escribo. El género lírico no tiene que ver con la música, algunos pusieron que está relacionado con la música, en realidad lleva ese nombre, lleva el género lírico, porque antes las poesías o las églogas se recitaban con una lira, que es como una especie de arpa. Entonces de ahí lleva el término género lírico, pero si nosotros hablamos de canciones solamente, la letra va a ser lo que vamos a analizar como un texto. Para nosotros el texto es solo la poesía, la música es otra parte, es otro arte, ¿sí? Cuando hablamos de literatura hablamos de arte, como la danza, como la pintura, como la escultura. Bueno, y el séptimo arte, el último, eh, es el cine, el más nuevo hasta ahora. Existirá otra cosa en otro momento. Bueno, ustedes cada uno habló de las diferentes características que tiene cada uno de los géneros. Bueno, más o menos queda claro la explicación. Recuerden que tienen que escribir el texto dividido en párrafos, cada párrafo habla de un tema, dividido en sangría, hasta el punto aparte, utilicen mayúsculas, utilicen signos de puntuación. Es difícil escribir cuando hay tanta información, pero traten de manejar en cada uno de los textos, porque en cada uno de los párrafos, en el primero voy a hablar sobre ficción, en el otro puedo hablar sobre textos literarios, y el cuadro es bastante fácil. A partir del cuadro ustedes pueden ir relacionando los temas y 5 párrafos podrían escribir el texto organizadamente. Bueno, les mando un saludo a todos, cuídense, no salgan de la casa y espero que nos veamos pronto.